el zar del contrabando, manejo en los puertos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, mejor dicho, un criminal internacional, por decirlo así. Refugiado en Portugal. Refugiado en Portugal, exactamente, a puertas de llegar, pero todavía no sabemos. Sin embargo, pues yo quisiera preguntarle a su merced, Luis Carlos, ¿qué sintió cuando se anunció la captura de Papá Pitufo y también cuando la fiscalía empezó a dejar uno a uno libre la banda de este señor? Pues creo que fue un hito importante, sin embargo, hemos visto que las investigaciones en la fiscalía, eh, pues ha habido una serie de errores procedimentales que, por ejemplo, llevaron a que uno de los testigos clave contra papá Pitufo se vencieran los términos para los delitos de los que se le acusaba y por lo tanto esta persona no tuvo que acogerse a un principio de oportunidad, lo cual quiere decir que esa persona ya no va a tener que declarar contra papá Pitufo y que entonces algunas de las principales pruebas en su contra se desvanecen, incluso si este señor llega a ser extraditado a Colombia. Así que cuando vi yo esta captura en el contexto de esa, eh, digamos, de esas demoras y todo, pues lo vi con un optimismo cauteloso, pero también entendiendo que él no es el único, ¿sí? O sea, Papá Pitufo no es el contrabando lo que Pablo Escobar era el narcotráfico en los años 90. Hay muchos más, el contrabando actualmente se parece al narcotráfico hoy en día, que hay muchos cabecillas, muchos actores importantes dentro de un ecosistema empresarial perverso, y, pues capturar cabecillas es importante, pero aquí lo importante es transformar sistemas, reformar procesos al interior de la DIAN, al interior del Estado, como lo estábamos haciendo nosotros cuando nos sacaron, y también a nivel de otras entidades del Estado. Y yo no veo mucho movimiento hacia eso, veo que hay una fascinación por parte de algunos de nuestros líderes con coger a los cabecillas y con eso las cosas se van a arreglar mágicamente, y eso no es así. Si no reformamos todos los procesos que permiten la corrupción, que permiten, entre otros, el tema de los cupos indicativos, pero que también permiten la infiltración de la DIAN por intereses del contrabando mediados a través de algunos miembros del Congreso de la República, esto va a seguir siendo así, van a surgir otros pitufos, van a surgir otras redes criminales, y creo que el mensaje es que tenemos que ponerle atención a la reforma de procesos, por lo menos al mismo nivel que le ponemos a la captura de cabecillas. Que usted menciona, Luis Carlos, que hay muchos actores, muchos cabecillas importantes. Cuéntenos específicamente cuál sería el papel de los políticos, es decir, qué papel juegan los políticos del Valle con los contrabandistas de los puertos en el caso de Buenaventura, por ejemplo. Es decir, si puede, explíquenos. Él también estaba recomendando director de aduanas en Cali. Hay un corredor de contrabando importante que entra por Buenaventura, llega el contrabando a Buenaventura, sale la mercancía en tránsito aduanero, se llama, es decir, eso es una manera bonita de decir que sale sin que nos cuenten, sin que nos den un inventario detallado al salir del puerto, qué es lo que hay en los camiones. Sale, por ejemplo, hacia zonas francas de Cali, si la mercancía se pierde en el camino o algo, pues no hay un inventario detallado. Mm, entonces, buscan controlar aduanas estratégicas. ¿Cómo lo logran? Los nombramientos los hace el director de la DIAN, que es una persona que, como todos los altos funcionarios del Estado, pues desea idealmente mantener una relación positiva con el Congreso de la República, ¿sí? Si el director de la DIAN quiere impulsar algunos puntos técnicos en las reformas tributarias, o si quiere recursos para la ampliación de la entidad como lo estábamos haciendo nosotros, le dicen, bueno, o sea, unas por otras, nómbrenos a esta persona con excelente hoja de vida que está muy recomendada en estos sitios, ¿sí? Entonces, los políticos, los congresistas tienen ese papel de lograr nombramientos claves en la DIAN, como lo tienen en otras entidades también para delinquir, ¿sí? En la aeronáutica civil para facilitar temas de narcotráfico, los políticos tienen su interés. No todos los políticos, yo no quiero ser cínico con respecto a la actividad política, porque si algo necesitamos es que ciudadanos decentes se le midan a hacer política. Entonces hablemos de políticos corruptos. ¿Listo? Entonces está ese papel. Personas como Papá Pitufo son grandes relacionistas públicos.
Ellos se encargan, digamos, dentro de la división de trabajo de este ecosistema, se dedican a cooptar a los funcionarios públicos. Entonces, lo que a través de investigaciones posteriores de la Fiscalía vi yo es que no pasaron sino unos pocos meses antes de que entraran a mi despacho como director de la DIAN, muy bien acompañados, sí acompañados en un caso por un señor que se presentaba como hombre de seguridad del presidente Petro y que tenía las credenciales para demostrarlo, entre otras que se había anunciado su nombramiento como embajador en Australia. Él vino de la mano con un señor eh, que luego, el señor Camilo Gómez, que luego en investigaciones de la Fiscalía presuntamente es una de las fichas claves de Papá Pitufo. Llegó el mismo hermano del presidente de la República, Juan Fernando Petro, de la mano de otro señor, César Valencia, que con Camilo Gómez, también en las investigaciones que se han hecho públicas, resulta ser una de las manos derechas de Diego Marín, alias Papá Pitufo. Entonces, él tiene ese papel, él muy rápido llega a tratar de cooptar a los altos funcionarios que hacen los nombramientos clave. ¿Listo? Entonces, una vez que está nombrado ese funcionario clave ahí, pues es bastante fácil empezar a socavar los procesos internos de las seccionales, de las direcciones de aduanas clave para impedir el contrabando y más bien empiezan a volverse facilitadores del contrabando. Y a través de todo esto entra mucha plata que permite aceitar el sistema y perpetuarlo. Y Luis Carlos, entonces, en ese orden de ideas, hablando de César Valencia, el hermano del presidente Petro, Juan Fernando, también el tema de Rojas Medellín y César Valencia en la SAE con estas visitas que al parecer también se habían aceptado por el señor Sebastián Caballero. ¿Papá Pitufo se infiltró fuertemente en el gobierno de Gustavo Petro? Pues por lo que usted dice, creo que tenemos evidencia de que lo intentó muchísimo, Son 12 no lo visitas, logró. ¿no? Fueron 12 visitas. Sí, y también él siguió yendo a la DIAN en numerosas ocasiones. Uno recibe a las personas que tienen, o sea, que tienen trámites o que tienen, digamos, algún mensaje que llevar, uno escucha y lo clave es la decisión que uno tome, ¿sí? Eh, entonces, pues en nuestro caso, al no funcionar esa infiltración, la presión para que nosotros saliéramos y que luego se terminara poniendo una de esas presuntas fichas de Papá Pitufo en la dirección de Buenaventura, pues es también resultado, uno piensa, de las gestiones de esta red criminal, que si no funciona un director, pues entonces se encuentra la manera de sacarlo y de poner otro. Pero esto es algo que no ocurre de la noche a la mañana. No solo ha intentado y en algunos casos logrado infiltrar el gobierno de Gustavo Petro, sino que los gobiernos de ahí para atrás, el contrabando no se inventó ayer, el contrabando, entre otras cosas, es la otra cara de la moneda del narcotráfico, es la manera en que los narcotraficantes hoy en día traen una buena parte de sus utilidades de regreso a Colombia y por eso es que este señor lleva, según indica la fiscalía, unos 30 años en ese negocio. Señor Luis Carlos, ¿qué opina de que César Valencia lo nombrara en la SAE en un cargo de control de la extinta empresa Grajales? Yo creo que eso es obviamente algo que tiene que responder el entonces director. Sucede que o sea, mirar hacia atrás cuando uno ya sabe cosas muy preocupantes acerca de un funcionario o de una persona, pues es fácil pensar que hubo necesariamente malicia en ese nombramiento. Creo que la responsabilidad de un director de una entidad, de un ministro, de un gerente de una empresa privada, es implementar sistemas de gestión de esos riesgos del más alto nivel. Incluso los mejores sistemas de gestión del riesgo en ese sentido de prevenir la infiltración de intereses adversos a la misión de la entidad van a ser vulnerados en algún momento. Lo importante es que no estén entrando intencionalmente esas personas, o sea, que no haya sido que el director esté diciendo, uy, lo que necesitábamos era la mano derecha, papá Pitufo en este cargo, bienvenido, por favor. Pues si eso ocurre, terrible. Eh, y también necesitamos que haya unas salvaguardas que minimicen ese tipo de ocurrencias y que cuando ocurran se tomen decisiones inmediatas para sacar a esas personas. Esto es un tema más de gestión adecuada del riesgo, lo que tiene que ocurrir,
porque pues absolutamente nadie puede garantizar que nunca haya un infiltrado de una organización criminal. Entonces, pues eso es algo que los procedimientos, yo respondo por los procedimientos de gestión del riesgo al interior de la DIAN que nosotros implementamos. Habría que preguntarle al entonces director de la SAE el cómo manejó esos riesgos. Doctor Luis Carlos, nosotros tenemos aquí un video muy llamativo que hace referencia a un asunto que compete a William Salamanca, es director de la policía, y que queremos que usted analice en este momento. Así que rodemos video master, por favor. Aquí Capitolio Nacional. La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, asistió al ascenso general de 4 estrellas, William René Salamanca, director de la Policía Colombiana, en la Comisión de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores del Senado de la República. El ascenso pleno pasará ahora al Vox Populi en la plenaria de la Cámara Alta del Parlamento colombiano. Desde el centro de Bogotá, para TNT News, canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez, periodismo político puro, 40 años. A usted lo conocí en el año 2006, si no estoy mal. Ese no es el video que se ve ellos celebrando. Mi primer periodo en el Congreso, que fue a la Cámara. Doctor Luis Carlos, el señor William Salamanca fue muy relacionado con alias Papá Pitufo, y yo le pregunto si no se le hace raro que Verónica Alcocer y la esposa de Daniel Quintero hayan acompañado a William Salamanca en su ascenso a general de 4 estrellas. La verdad no se me hace raro, independientemente de los presuntos nexos entre distintas figuras de altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la policía, del gobierno, pues en una audiencia pública, pues puede entrar todo el público. El hecho de que o sea, yo sé, créame que conozco bien las cosas que se dicen, entiendo las suspicacias que se puedan generar, pero también una cosa que le aseguro es que la manera de operar de los criminales es que ellos buscan legitimarse rodeándose de figuras que les dan credibilidad, ¿sí? Entonces, o sea, que haya un video de alguien acompañando a alguien puede ser simplemente porque son buenos amigos y porque la persona es muy querida. Entre otras cosas, le digo, no hay gente más querida que los delincuentes, cuando uno no sabe que son delincuentes, poca, ¿sí? Los delincuentes son grandes relacionistas públicos. Entonces, y los políticos y las personas que están en política también lo son. Entonces, para mí el solo hecho de que uno vea distintas figuras públicas en un video de un ascenso de un general contra el cual no hay en este momento una evidencia sólida tampoco, realmente no me dice nada. No me dice ni que está pasando algo malo, ni que necesariamente no está pasando algo malo. Creo que tenemos que tener cuidado con separar digamos, las sospechas, los indicios de las pruebas sólidas, y ese es un trabajo que tiene que hacer la justicia. Quiero añadir con respecto al general Salamanca que en mi paso por la DIAN, yo personalmente no encontré ningún obstáculo a la lucha contra el contrabando que nosotros estábamos realizando, y hasta donde yo pude ver encontré el apoyo que necesitábamos. Señor Luis Carlos, pero también llama la atención de que nunca se había visto a la esposa de Daniel Quintero y a la esposa del presidente Gustavo Petro en ninguna ceremonia de ascenso, ¿no? O sea, eso también pues llama la atención. Sin duda, yo creo que vale la pena preguntarles a ellas cuál es la razón de estar ahí. Seguramente le van a decir que el general Salamanca es un muy buen amigo y pues uno puede tener amigos. Sí, o sea, ¿qué pasa con estas cosas? Que si uno le muestra esto a un investigador de la Fiscalía de la Corte Suprema, le van a decir, pues, interesante, pero ahí no hay un indicio de prácticamente nada. Con esto usted no puede hacer una denuncia
penal, usted no puede, o sea, no hay nada. Sin embargo, pues creo que puede dar ideas si uno está construyendo un mapa de presuntas actividades criminales y creo que lo difícil en la investigación criminal y lo difícil en la lucha contra el contrabando es mantenerse en ese punto en el cual uno está dispuesto a pensar mal de absolutamente todo el mundo y posteriormente a pensar bien de absolutamente todo el mundo y ver el mundo como luce bajo esos dos lentes. Y ahí empieza uno a darse cuenta de qué hipótesis son más razonables que otras y ya con una hipótesis razonable empieza uno a buscar pruebas que la sustenten o no. A uno le gustaría que estas cosas se solucionaran rápido, que hubiera como una prueba reina muy rápido y no es así. Creo que en la medida en la cual alguna de estas personas está involucrada en la investigación, pues es una pregunta que se les puede hacer. ¿Qué es esa cercanía que usted tiene con esta otra persona? ¿Por qué son cercanos? No, es que nos conocimos en tal momento y desarrollamos una muy buena relación. Ok, de pronto sí, de pronto no. Pero son muchas piezas de un rompecabezas las que toca armar y un video de estos ni prueba ni desvirtúa ninguna hipótesis. Es cierto, Luis Pues, Carlos, por sí. pero también teniendo en cuenta lo que dijo Augusto Rodríguez en el Consejo de Ministros de la relación con Pitufo y que estos se intentaron meter con los familiares del presidente Gustavo Petro, ¿no suma aún más esa hipótesis de que Verónica Alcócer esté ahí metida con William Salamanca, que igual si Pitufo quería meterse al gobierno de Gustavo Petro tenía que poner a la policía para después poner la polfa, ¿no es cierto? A ver, para el contrabando es clave infiltrar a la polfa, pero las instituciones se pueden infiltrar tanto desde arriba como desde abajo, ¿sí? Usted no tiene eh, que controlar al director de la Policía Nacional para corromper a un policía raso de polfa que se hace el de la vista gorda con un cargamento de contrabando. Claro, ideal si logra controlar, pues, cuál es el sueño de estos criminales, controlar todo, y seguramente lo intentan, pero no podemos inferir que simplemente porque hay contrabando en Colombia, entonces necesariamente un, eh, el director de la policía que nombra el director de la Polfa, que nombra, o sea, pues que está a cargo de esa fuerza, necesariamente está involucrado, ni tampoco podemos concluir que no. Pero usted dice algo que creo que sí es válido, y es que sí hay un patrón de búsqueda e infiltración de personas muy allegadas al presidente Petro por parte de Diego Marín, el cual yo sí vi directamente, y entonces uno diría aquí, eh, pues quizá esto suma a ese patrón. ¿Por qué? Porque a mí llegó Juan Fernando Petro a recomendarme a alguien en la aduana de Buenaventura de mano de César Valencia, de quien hay, creo que, unos indicios bastante más poderosos de que es ficha de papá Pitufo, y entonces eso suma. Si además sabemos que, como yo lo relaté, Nicolás Petro, junto con una señora Adelina Cobo, me entregó hojas de vida para aduanas en Cartagena y Barranquilla, uno dice, definitivamente hay un patrón de una infiltración certera de intereses en las aduanas, eh, una infiltración de esos intereses en las aduanas, en el gobierno, en los familiares cercanos del presidente, y vale la pena, diría un investigador forense, seguir esa pista. Pero pues estos son pistas, son indicios que antes digamos, concluir que una persona sí o sí está involucrada, pues se necesitan muchísimas pruebas. Claro, Luis Carlos, familiares y pues gente cercana en general al presidente Gustavo Petro, por ejemplo, yo quiero saber cuál fue su reacción cuando Augusto Rodríguez reveló en el Consejo de Ministros que Benedetti se había reunido con Papá Pitufo. Pues yo no tenía conocimiento de eso, pero por otro lado, no, si ocurrió así, no es algo que me sorprenda que haya ocurrido. Sí, es el, la serie de procesos que hay en contra de Armando Benedetti por presuntas actividades criminales, sí le generan a uno eh, o sea, hace que uno le dé poca sorpresa cuando potencialmente se le ve involucrado en otro tipo de actividad criminal.
Ok, Luis Carlos, igual nosotros también tenemos aquí una lista de esas personas que presuntamente hubieran llegado a la DIAN por alguna que otra recomendación de lo que sería Papá Pitufo. Tenemos a Gerlin Arley Campo Angulo en la seccional de Aduanas Cali, a Jorge Nogami en Riohacha, a Katia Cecilia Humanés en lo que sería también Bogotá, al igual que Diana Patricia Silvara Rodríguez. Mi pregunta es, ¿esto es por Papá Pitufo que llegan o también estaría un poco metida ahí lo que sería Verónica Alcócer con todo este tema de uno que otro puesto o señalamiento para algún puesto? Em, yo no puedo decir mucho acerca de la primera dama. Creo que nos hemos visto una, máximo 2 veces, y una de ellas fue en la posesión del presidente. Em, Ella nunca me ha buscado, nunca me ha contactado, nunca me ha escrito. Entonces, cualquier suspicacia, cualquier investigación dirigida hacia ella, de eso tendría que dar fe alguien que sí haya estado en contacto directo. Yo hablo de las cosas y de las personas y de los hechos de los que yo tengo con los que yo tengo una relación, una experiencia directa. Y su merced que mencionó Adelina Cobo, Armando Benedetti también volteó a mirar lo que sería la DIAN y pongo también en ese contexto, en esta historia, en esta línea, a Laura Sarabia. ¿Alguno de estos dos personajes también lo presionó, le insinuó, le pasó alguna hoja de vida para algún puesto? Bueno, Armando Benedetti, sí, desde luego. Él llamó a insistir en el nombramiento de las mismas personas que me habían recomendado Nicolás Petro junto con Adelina Cobo, suegra de Armando Benedetti. Y por otro lado, él, digamos, en conversaciones largas, pues manifestó su interés en las aduanas. Con respecto a... ¿cuál era? Perdón, me recuerda, estábamos hablando por un lado de Benedetti y por otro lado, ¿quién más? Laura Sarabia. Laura, por supuesto. En el caso de Laura, Laura no me habló tanto de la DIAN como otras personas, pero sí al principio del gobierno ella mandó varias hojas de vida con recomendaciones para la DIAN, después de lo cual yo le comenté eso al presidente y Laura después, asumo yo por el presidente, me aclaró que el presidente no mandaba esas hojas de vida, ¿sí? Entonces creo que sí, algún interés había en la DIAN. Creo que es una conexión que vale la pena estudiar, solo por cosas que conozco, segunda y tercera mano, con respecto a lo que potencialmente es un interés continuado de ella en la DIAN después de mi salida y al papel que ella jugó en mi salida de esa entidad. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger